Olvídate de todo lo que crees saber sobre la historia del automóvil, porque hoy nos adentramos de lleno en el garaje fantasma. ¿Qué pasaría si algunos de los coches más innovadores, bellos y valiosos jamás construidos no solo envejecieran, sino que simplemente desaparecieran? No se trata simplemente de cacharros oxidados perdidos en el tiempo, son enigmas automovilísticos, coches fantasma que desconciertan tanto a expertos como a historiadores. Si estás listo para desvelar secretos y adentrarte en el misterio automovilístico definitivo, suscríbete y activa las notificaciones ahora mismo, porque estamos a punto de explorar 10 coches increíblemente raros que desaparecieron sin dejar rastro y nadie sabe por qué. Estamos hablando de obras maestras, máquinas de ensueño que se adentraron en las sombras y nunca volvieron a salir. Cada una cuenta una historia, no solo de su propia brillantez, sino también de las desconcertantes circunstancias que llevaron a su completa desaparición. Durante años la gente ha buscado, especulado y se ha obsesionado con estas leyendas desaparecidas. ¿Fue un robo, un sabotaje o algo mucho más siniestro? Comencemos con un coche que prometía cambiar el mundo, pero que en cambio se convirtió en un símbolo de sueños frustrados y circunstancias sospechosas. El Tucker 48. Preston Tucker, un visionario, quería construir un automóvil que fuera más seguro, más avanzado y más elegante que cualquier otro que se hubiera visto en Detroit. Su modelo del 48, a menudo llamado el Torpedo Tucker, era impresionante gracias a características como un motor de 6 cilindros opuestos, montado en la parte trasera, frenos de disco y un revolucionario faro tipo cíclope que giraba con el volante. Fue una maravilla tecnológica, una máquina casi futurista en una América de posguerra ávida de innovación. Solo se fabricaron 51 unidades antes de que la empresa quebrara. El propio Tucker fue objeto de acusaciones de fraude y mala gestión, de las que finalmente fue absuelto, pero el daño ya estaba hecho. La línea de producción se extinguió, y con ella, el sueño. La mayoría de los modelos del 48 se conservan hoy en día y son muy apreciados por los coleccionistas, pero la fábrica en sí y algunos de los primeros prototipos parecieron desvanecerse del olvido. ¿Se trató simplemente de un fracaso empresarial o esas acusaciones ocultaban algo mucho más destructivo, un intento deliberado de silenciar a un verdadero innovador? A continuación, hablemos de un coche que literalmente parecía sacado de una película de ciencia ficción, el DeLorean DMC-12. Con su icónica carrocería de acero inoxidable y sus puertas de ala de gaviota, este coche se convirtió en una leyenda gracias a Regreso al Futuro. Pero su historia real es mucho más compleja e intrigante que cualquier guión de Hollywood. John DeLorean, un ejecutivo inconformista de General Motors, soñaba con un coche deportivo ético fabricado en Irlanda del Norte. Se dedicó en cuerpo y alma a este proyecto, llegando incluso a obtener el apoyo del gobierno. Pero la DeLorean Motor Company se enfrentó a un sinfín de problemas. Retrasos en la producción, problemas de calidad y dificultades financieras. Entonces llegó la noticia bomba. John DeLorean fue arrestado en una operación encubierta, acusado de tráfico de drogas, supuestamente por intentar salvar su empresa en apuros. Posteriormente fue absuelto, alegando provocación del delito, pero para entonces la empresa ya había desaparecido. Se fabricaron miles de DMC-12, y muchos aún existen, pero el impulso inicial de la producción, los primeros prototipos y el concepto mismo de la fábrica de automóviles ética de DeLorean simplemente se desvanecieron de la conciencia pública tras el escándalo. ¿Se trató simplemente de una mala gestión y mala suerte, o había una fuerza más grande y oscura en juego, tal vez un gigante industrial rival que quería ver desaparecer para siempre a John DeLorean y sus ideas revolucionarias? Imagínese un coche tan raro, tan exquisitamente bello, que solo se fabricaron 4 unidades. Estamos hablando del Bugatti Type
57 SC Atlantic. Es más que un coche, es una escultura rodante, una obra maestra del Art Deco, nacida del genio de Jean Bugatti, hijo de Ettore Bugatti. Su carrocería de magnesio remachada, sus líneas elegantes y su potente motor sobrealimentado lo convirtieron en una leyenda incluso en su época. Cada uno de los 4 Atlantic es único y está fabricado a mano. 3 de ellos se encuentran ahora entre los coches más valiosos del planeta, a menudo ocultos en colecciones privadas o museos. Pero uno de ellos, el cuarto, la Voiture Noire, el coche negro, el vehículo personal de Jean Bugatti, desapareció durante la Segunda Guerra Mundial. Su última ubicación conocida fue en algún lugar de Francia, justo antes de la invasión alemana. Nunca más se supo de él. Durante décadas, los expertos han revisado archivos, entrevistado a supervivientes y rastreado cada rumor. Estuvo escondida en un granero, esperando su gran redescubrimiento. ¿Fue desmantelada y vendida por piezas por aldeanos desesperados? ¿O tuvo un final mucho más desafortunado, tal vez destruida en el conflicto, perdiéndose su increíble belleza entre los estragos de la guerra? La idea de que una máquina tan magnífica simplemente pueda dejar de existir es escalofriante. De la belleza a la potencia, dirijamos nuestra atención a otra maravilla del Art Deco, el hispano-suiza H6C Dubonnet Xenia. Esto no es solo un coche, es toda una declaración de intenciones, una creación única y hecha a medida para André Dubonnet, piloto, inventor y acaudalado heredero francés. Quería un coche que pusiera de manifiesto su innovador sistema de suspensión independiente y eligió un chasis hispano-suiza como base. El resultado fue una máquina impresionante y aerodinámica, de diseño casi aeronáutico, con curvas increíbles y un motor enorme y potente. Debutó en el Salón del Automóvil de París de 1938 y causó sensación, pero luego sus apariciones públicas se volvieron esporádicas. Tras la guerra, resurgió brevemente, luego desapareció de nuevo durante décadas, para ser redescubierta y restaurada. Pero, ¿qué ocurrió durante esos largos periodos de silencio? Su desaparición entre grandes acontecimientos resulta un enigma. ¿Acaso fue simplemente almacenada, una reliquia olvidada de una época pasada? ¿O hubo periodos en los que su destino pendía de un hilo, tal vez a punto de ser desguazada para aprovechar su metal o escondida para protegerla de la destrucción en tiempos de guerra? La historia de sus desapariciones nos recuerda que incluso las creaciones únicas pueden caer en el olvido, para reaparecer años después o, a veces, para no volver a aparecer jamás. Ahora, repasemos rápidamente algunas otras máquinas increíblemente raras que han jugado al escondite con la historia, dejando tras de sí un rastro de susurros y preguntas sin respuesta. Tomemos como ejemplo el Jaguar XJ13. Solo se construyó una unidad oficialmente, diseñada para dominar en Le Mans. Era un impresionante prototipo con motor central, una maravilla técnica con un potente motor V12. Jaguar nunca lo utilizó en competición, y tras un devastador accidente durante una prueba de alta velocidad, fue reconstruido. Pero algunos dicen que piezas del original, junto con otros prototipos, simplemente desaparecieron. Se perdieron entre la confusión generada por la decisión corporativa de desechar el proyecto, o hubo elementos más siniestros involucrados que aseguraron que este potencial rival nunca viera la luz del día en la pista. Luego está el Shelby Cobra Daytona Coupe. Se construyeron 6 de estas bellezas aerodinámicas para desafiar el dominio de Ferrari, y lo lograron, ganando carreras y estableciendo récords. Hoy en día, se sabe dónde están los 6, pero durante mucho tiempo, uno de ellos, el CSX T87, el famoso vagón conducido por Bob Bondurant, sufrió una desaparición realmente extraña. Tras una extraña serie de ventas y cambios de propietario, pasó literalmente décadas guardado en un almacén,
completamente desconocido para el mundo de los coleccionistas, un fantasma durante más de 30 años. ¿Cómo pudo un coche tan emblemático y ganador de carreras desaparecer de la vista del público durante tanto tiempo? ¿Fue un intento deliberado de ocultarlo o simplemente una muestra de lo fácil que es olvidar incluso a los coches más famosos? Consideremos el Porsche 917. Este es el coche que definió las carreras de resistencia a principios de los años 70, una verdadera bestia que ganó Le Mans. Existen muchas versiones y números de chasis diferentes, pero debido al desarrollo de prototipos y a las constantes modificaciones, algunos de los primeros chasis, los más experimentales, junto con componentes cruciales y piezas de desarrollo, parecen haber desaparecido sin dejar rastro. ¿Dónde están los moldes originales? ¿Los primeros prototipos de prueba? ¿Simplemente se desecharon tras considerarse obsoletos? ¿O hubo equipos rivales o incluso fuerzas internas que extraviaron piezas importantes de su desarrollo? Y por supuesto, ninguna conversación sobre leyendas automovilísticas en vías de desaparecer estaría completa sin mencionar el Ferrari 250 GTO. Considerado por muchos como el santo grial de los coches clásicos, solo se fabricaron 36 unidades. La mayoría están meticulosamente documentadas y registradas, y cada venta acapara titulares. Pero corre el rumor de que hubo uno, o quizás varios, prototipos o variantes de competición que nunca llegaron a formar parte de la lista de producción completa, o cuyos registros son tan confusos que se consideran desaparecidos. Si tan solo uno desapareciera sin dejar rastro, sería la búsqueda del tesoro automovilístico definitiva. Podría estar oxidándose en un granero italiano olvidado, o su existencia es un secreto celosamente guardado por algún coleccionista privado increíblemente rico. Más allá de estos gigantes, imagínese los innumerables prototipos únicos construidos por los fabricantes, piezas únicas que nunca estuvieron destinadas a la producción en masa. Entre ellos se incluyen impresionantes prototipos que recorrieron salones del automóvil y que luego fueron desmantelados discretamente o abandonados a su suerte en almacenes olvidados. Del Jaguar XKSS, una versión de calle del coche de carreras D-Type, solo se fabricaron 16 unidades, de las cuales 9 se perdieron en un incendio en la fábrica. Las pocas que quedan son legendarias. Pero, ¿existieron otras versiones experimentales que nunca salieron del taller antes del incendio? ¿Y qué me dices del Bugatti Type 41 Royal Esders Roadster, una magnífica obra maestra con carrocería personalizada para Jean, el hermano de Roland Bugatti? Es bien sabido que, tras desmontarle la carrocería, se le volvió a colocar una nueva, convirtiéndolo en un Coupe de Ville. Los paneles de la carrocería original del Roadster Esders y las modificaciones del chasis simplemente desaparecieron, engullidos por la historia. ¿Alguien conservó alguna parte o simplemente fueron desechadas, un fragmento olvidado de un pasado grandioso y lujoso? Luego está la historia del Bizzarrini 5300 GT Strada. Giotto Bizzarrini, un antiguo ingeniero de Ferrari, construyó estos increíbles deportivos italianos puros y potentes. Ya de por sí eran escasos, y con tan pocos ejemplares fabricados, localizar cada uno de ellos se convierte en un reto. Algunos números de chasis presentan lagunas en su historial, largos periodos en los que se desconocía su paradero. ¿Se trató simplemente de una falta de documentación, o algunos propietarios preferían que sus coches pasaran desapercibidos, tal vez para evitar impuestos o para ocultar su verdadera procedencia? Estos periodos de silencio dan pie a numerosas especulaciones. Consideremos el Maserati 450S. Fue la respuesta de Maserati a Ferrari en las carreras de autos deportivos durante la década de 1950. Rápido, potente, pero también notoriamente frágil, solo se fabricaron unas pocas unidades. Los accidentes eran frecuentes, y estos coches a menudo se reconstruían, a veces con nuevos números de chasis o utilizando piezas de otros vehículos. Esto hace que sus historias individuales sean increíblemente complejas.
¿Se contabilizan todos los chasis originales? ¿O algunos, tras un accidente particularmente grave, fueron simplemente desguazados y desaparecieron de los registros, perdiéndose su identidad para siempre en un desguace o en un rincón olvidado de un taller mecánico? La naturaleza fragmentada de su existencia convierte el verdadero seguimiento histórico en una pesadilla. Y por último, ¿qué hay de los increíbles prototipos del Mercedes-Benz 300 SL Gullwing fabricados a mano? Antes de que el icónico Gullwing entrara en producción en serie, existieron versiones experimentales, prototipos de prueba y coches en fase de desarrollo inicial. Estos vehículos habrían tenido características únicas, paneles de carrocería ligeramente diferentes y motores experimentales. Si bien se conservan muchos Gullwing de producción en serie, el destino de estos primeros prototipos, cruciales para la época, suele estar rodeado de misterio. ¿Se destruyeron durante las pruebas? ¿Fueron retirados discretamente y olvidados? ¿O aún existen en alguna colección privada desconocida, ofreciendo una visión aún más excepcional del nacimiento de una leyenda? La sola idea de que exista un Gullwing aún más raro es suficiente para acelerar el corazón de cualquier aficionado a los coches. No son simples coches viejos, son piezas de historia, cada una de las cuales guarda un secreto. El misterio de la desaparición de estas increíbles máquinas sigue sin resolverse. Desde simples robos hasta complejas conspiraciones, desde destrucción accidental hasta borrado deliberado, las historias detrás de sus desapariciones son tan variadas como los propios coches. ¿Fueron víctimas de fraude, sabotaje o simple mala suerte? ¿O hay algo más en juego? Tal vez un profundo deseo de ciertas personas de mantener estas leyendas alejadas del ojo público. La búsqueda de estos vehículos continúa, lo que demuestra el atractivo perdurable de estos coches fantasma. De vez en cuando alguno resurge, desatando una nueva ola de entusiasmo y especulación. Pero para muchos, el silencio permanece, un recordatorio constante de que incluso las creaciones más célebres pueden simplemente desaparecer. No dejes que estos misterios se desvanezcan para siempre. Suscríbete para ver dónde podrían aparecer estos autos próximamente.